vez que ya tienen lista la información, por ejemplo, aquí tenemos ya bajas esta variable o esta columna que acabamos de crear, pues es importante que ustedes le pongan por ahí, es muy importante que ustedes pongan por ahí cuál es el número, ¿no? Que ustedes pongan si es que quieren trabajar con los números, quieren saber el número de tal, pues es importante ponerle esa columna. Entonces vamos a deslizarlo. Estos filtros o estos campos de aquí son los que vimos hace ratito en lo que es la presentación. Viene el campo de filtros, el campo de columnas, el campo de filas y el campo de valores. Lo que vamos a arrastrar para obtener nuestro primer resultado, que es el total de bajas, es simplemente mover las bajas aquí. Y como es un número, pues el resultado es 422. Entonces, nosotros aquí ya tenemos el primer resultado. El primer resultado son 422 bajas, ¿vale? Entonces, nosotros ya tenemos el primer resultado, son 422 bajas. Nosotros lo que podemos hacer aquí es irnos a nuestra base. Si quieren comprobar, se van a esta parte, a la parte de bajas, y simplemente vamos a seleccionar todos los unos, y aquí abajo nos aparece ya que tenemos 422 en la suma. El recuento igual son 422, simplemente es un número, y eso quiere decir que nuestra información está bien, ¿no? Nuestra tabla dinámica leyó bien la información, ¿vale? Ángel Martín Esteves nos dice, si antes de crear la tabla dinámica creamos una tabla para que actualice la información, como en el caso de crear una nueva columna. A ver, dice, si antes de crear la tabla dinámica creamos una tabla para que actualice la información, como en el caso de crear una nueva columna. Sí, si antes de crear la tabla dinámica creamos una tabla para que actualice la información, como en el caso de crear una tabla dinámica. Sí, la respuesta es que sí, o sea, todo lo que tú quieras actualizar o crear o agregarle a la tabla dinámica tienes que actualizarla. Si eso es lo que entendí en la pregunta, pues si no, por favor escríbenla. Luego nos dice Oscar Quesada, tablas dinámicas avanzadas con filtros, selección o menú. Sí, todas esas tablas dinámicas ya son un paso más arriba, o sea, crear las tablas dinámicas con filtros, sí, con filtros o selección avanzada o menú, también son cosas que forman parte de las tablas dinámicas. Muy bonito para crear dashboards, que es algo a lo que podemos llegar más adelante, y que van a poder encontrar también aquí para poder crear estos menús interactivos que nada más seleccionemos y se vaya modificando toda la tabla. Esto también es muy padre para crear esta información, este tipo de dashboards. Ok, se refiere, no, dice, se refiere Fernando, Fernando ahí nos comenta, se refiere a la a tabla que se actualiza sola al ingresar la info. No, si tú mueves algo dentro de la base y no le das en actualizar, la tabla no se actualiza sola. Si no vienes aquí al menú y le das en actualizar, la tabla no se va a actualizar. Así le cambies todo lo que le cambies de información, si no le das en este botón, no se actualiza, ¿vale? Eso es lo que les comentaba. Dice, se refiere a trabajar con tabla de datos y no celdas. Mm, sí, a ver. Dice aquí, pues, ok. Uh-huh. Sí, ok, ya entendí la pregunta. Sí, si tú creas una tabla dinámica a partir de una tabla, ¿no? De una tabla bien hecha con formato de tabla, sí puedes agregar la información y de forma no automática hasta que le des en actualizar, se actualiza nuestra información. Pero sí, puede también ser una buena opción y de hecho es mejor porque tu tabla va a estar súper estructurada, ¿no? Antes de de irnos directo a tabla dinámica, pues puedes crear la tabla. Es un buen aporte, la verdad es que sí, también se recomienda que se haga la información de esta manera. Bueno, vamos ahora con el segundo paso.
Ya tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, cuando arrastramos, nos dice suma de las bajas, suma de bajas nos da en 22, entonces 422, pero aquí cuando nosotros lo pasamos, automáticamente generó una suma, porque detectó que eran números, ¿vale? Aunque no fuesen números, por ejemplo, yo lo quito, y si no hubiera creado mi columna de los unos, entonces, ¿cómo puedo saber o obtener yo el número de bajas? Simplemente me voy por algo que se asemeje. En este caso, puede ser, aquí nos dice tipos, motivo de baja, fecha de baja, nombres, puede ser nombres, pero a lo mejor y se repite algún nombre, puede ser que tengamos 2 Pedros, 3 Teresas, no sé, y se repite, entonces me lo va a contar como 1. Entonces lo que yo recomiendo es que utilicen una clave que no se repita o algo así, que puede ser como el ID del empleado o lo que ustedes quieran. Si nosotros arrastramos, por ejemplo, la parte de los nombres, nos da 422 porque ninguno se repite tal cual. Y lo que acaba de hacer aquí es contar la información, no nos sumó, lo que hizo fue contar. Entonces los números los suma y lo que no sean números, todo lo que sea otras palabras y así, los cuenta, ¿vale? Entonces, aquí tenemos puesto ID, eso es para que ustedes como que un poquito lo comprendan. Los que no comprenden, los que no comprenden bien la esencia de la tabla dinámica, a lo mejor se complican un poquito, dicen, oye, pues es que a lo mejor a mí se me repite 3 veces un nombre, pero me lo cuenta como 1, entonces ahí es donde pueden surgir algunas dudas. Yo siempre recomiendo crear una columna donde tengamos los números unos para poder tener ese conteo correcto, ¿vale? Entonces vamos a poner nuestro número de bajas, ¿vale? Para tener mejor el análisis. Y ahora nos pide que nosotros vamos por bajas por semana. Vamos a ver si tenemos algo que tenga que ver con la semana. Y tenemos aquí el que dice año, mes. No tenemos motivo de baja, ¿vale? Tipo, fecha de baja, reportada, mes. No tenemos nada que nos pueda indicar, ¿vale? Aquí dice algo que dice reportada. Entonces vamos a ver, entonces si no encontramos algo aquí en nuestras etiquetas, quiere decir, una, que no exista la información, o dos, que esté mal etiquetada. Si nosotros nos vamos aquí a la tabla, nos damos cuenta que aquí dice semana 14. Entonces, ¿qué está pasando, no? Nosotros nos vamos a la tabla y nosotros simplemente aquí dice reportada. Entonces, eso de reportada o está mal escrito o no lo entendemos bien, entonces hay que ponerle semana. ¿Vieron? Entonces es ahí la importancia de tener correctamente escritas las tablas dinámicas. Para que nosotros actualicemos la información, simplemente le damos aquí en actualizar y de forma automática se ha actualizado esto. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya en las bajas, lo que nos va a contar de bajas ya no lo vamos a tocar. Lo que vamos a hacer ahora es colocar las semanas. ¿Dónde lo queremos? De forma vertical o horizontal. Depende como tú quieras analizar la información. Por lo regular siempre se recomienda que analices la información en forma vertical, para, sobre todo cuando estamos hablando de reportes financieros, siempre va de arriba hacia abajo el análisis, las sumas es de arriba hacia abajo, no de izquierda a derecha, entonces siempre se recomienda así. Entonces te das cuenta, aquí ya tenemos la información de las bajas por semana, entonces es muy importante esta información. Entonces ya nosotros aquí podemos empezar a hacer análisis, cuál es la semana que más bajas ha tenido, simplemente podemos ordenar la información seleccionándola así y yéndonos aquí a donde dice ordenar, rellenar, ordenar de menor a mayor, y ahí tenemos ya de menor a mayor. Ya sabemos que la semana 10 es la semana que más bajas ha tenido, la semana 6 es la semana que menos bajas tuvo, entonces ahí ya empezamos a analizar más la información, ¿vale? Entonces, ya nosotros podemos obtener esta información, ya sabemos cuántas bajas hay por semana. Entonces hay diferentes, hay un promedio, aquí nos da estadísticos básicos, el promedio, el recuento, la suma total. Entonces nosotros nos vamos a llevar este pequeño reporte así en crudo, lo vamos a dar control C, lo vamos a llevar aquí para ir pegando nuestros resultados, ¿vale? Es importante estos pasos porque luego así es como nos piden en ciertas entrevistas de trabajo,
nos piden cierta información, ¿vale? Cuando hay que hacer test de Excel, así es como se hacen, ¿vale? Te van pidiendo la información y tienes que irla pegando o la tienes que ir moviendo, tienes que tener los resultados. Entonces es un poquito para que ustedes vayan familiarizando con ese tipo de ejercicios. Vámonos aquí, ya tenemos la información, ¿vale? Ya tenemos la información, ya tenemos el punto número 1 correcto. Bajas por estado. Ahora nos pide las bajas por estado. Si ustedes se dan cuenta, si yo pongo, nada más para recapitular, si yo pongo aquí en semana, en filas, me lo dio de esta forma. Si lo pongo en columnas, entonces simplemente lo arrastro. Vean cómo arrastro la información. Arrastro aquí a columnas y me dio la información de las columnas, ¿vale? Me lo dio sobre las letras. Es muy complicado analizar la información así, por eso les digo, yo creo que lo más correcto es hacerlo así, es mucho más compacto, más de reportes y para generar resúmenes ejecutivos correctamente hechos, yo creo que es de esta forma y lo puedes manipular así. ¿Qué pasa si lo ponemos en filtros? ¿Vale? Para de una vez pasar a la parte de filtros. Si yo lo pongo en filtros, me da el recuento total, pero aquí me crea un nuevo campo. Ese nuevo campo es simplemente un filtro, como cuando nosotros colocamos filtros aquí. Es exactamente lo mismo, simplemente que aquí está hecho de forma dinámica. Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar y simplemente vamos a seleccionar algunos. Por ejemplo, si nada más queremos saber de la semana 1 a la 5, seleccionamos los datos, 1, la semana 2, la 3, la 4 y la 5, le doy en aceptar. Si te das cuenta, nada más me da el recuento de lo que es esa semana 5. Son de esas 5 semanas y son 100 bajas. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí para que quede más en reporte es bajar. Una vez que ya filtré, la bajo a filas y me da la información ya filtrada. Cosa que yo también puedo filtrar desde aquí, ¿vale? Entonces, es simplemente para que ustedes vean el poder de la tabla dinámica, de cómo empezamos a mover. Pícale aquí, filtra esto, muévelo izquierda a derecha y empezamos a generar más información, ¿vale? Vamos a quitarlo. ¿Cómo lo quito? Simplemente lo puedo desmarcar de mi tabla dinámica, de la parte de aquí de los campos. Lo puedo volver a marcar o simplemente lo arrastro afuera, ¿vale? Ahora vamos al segundo paso que nos pide bajas por estado. Vamos a irnos a la parte de estado. Por aquí tenemos un ID que dice estado. Lo bajamos y lo arrastramos a la parte de filas. Y ustedes coméntenme aquí abajo para no perder el directo. Comenten si ustedes están haciendo esto paso por paso, si ya llegaron a los resultados que hemos obtenido o si están atorados en algo para que los pueda ir leyendo. Dice los unos no los sumaría en lugar de contarlos. Los unos, siempre que utilizas números, siempre se va a sumar. Si tú le das en contar, también lo puede hacer. Esto para cuando, no sé, estamos utilizando una tabla de ventas, que es algo que por ahí ya hicimos en un directo pasado. Tuvimos la tabla de ventas y todo lo sumaba, pero también podría contar los registros. Entonces, por ejemplo, aquí nos está sumando la cantidad de bajas por estado. Si se dan cuenta, aquí hay uno que dice 0. Entonces, ¿cómo podemos investigar qué es esa parte de 0? Simplemente damos doble clic en el resultado, en este caso en 25, y nos abre una tabla, ¿vale? Nos abre una tabla y nos dice toda la información que tiene que ver con ese 0. Pero, ¿qué es este 0? Si nos vamos a estado, en estado dice 0, entonces me voy a mi base y voy a ver por qué dice 0, si es un error de captura, si es algo, simplemente me voy a donde está estado. Aquí estamos en estado. Por aquí tenemos otra que nos da estado. Y sí, efectivamente tenemos una que está en 0, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Probablemente es una parte que dice no disponible, pero como la gente le pone, los que capturan la base o simplemente no tenemos bien la información, le puso 0. Entonces es de nuestro deber ponerle, para entender bien, que es un ND, de que no tenemos disponible esta información. Esto, créanme, es disciplina en su base de datos y les va a ayudar muchísimo para que vayan avanzando a la hora de crear reportes. Entonces, simplemente lo voy a copiar, ya como lo hemos hecho antes, selecciono todo y le doy en control V, ¿vale?
Una vez que ya tengo la información así, pues ya lo actualicé. Simplemente esta hoja ya no la voy a ocupar. Clic derecho, eliminar en la pestaña, le doy en aceptar. Y ahora me voy a la parte de la base. Simplemente aquí en la tabla dinámica le voy a dar aquí en analizar, actualizo y ya se me actualizó y me dio ND, ¿vale? Entonces yo ya sé que hay 25 bajas que no sé en qué estado fueron porque no se capturó bien la información. Entonces forma parte del análisis que tenemos que presentar, ¿vale? Entonces nosotros ya tenemos aquí la información, tenemos lo que son las bajas, ¿vale? Donde nosotros podemos observar rápidamente que Nuevo León es la zona con más bajas, con más que se les va más gente, no sé. Entonces, nosotros lo que podemos hacer aquí es empezar a dar clic para empezar a hacer análisis, ¿no? Damos doble clic en esta información y empezamos a hacer una mini tabla dinámica, si ustedes quieren, sobre Nuevo León. Empiezas a hacer un análisis breve, pero bueno, les repito, son instrucciones o depende el objetivo final que tú quieras perseguir con tu tabla dinámica, ¿vale? Yo voy aquí a eliminar. Entonces ya tenemos el punto número 2, que son las bajas por estado, ¿vale? Las podemos ordenar o las podemos dejar así como tú gustes. En este caso yo simplemente voy a poner aquí mis respuestas, le doy pegar como valores, porque si le doy simplemente control C, control V, se copia toda la tabla dinámica y se pega. Entonces yo nada más quiero los resultados, ¿vale? Entonces aquí voy a sacar mi información y aquí está mi suma de bajas, ¿vale? Entonces al final yo me doy cuenta que sigue sumando 422, no me puede sumar otra información. Si me suma algo diferente, probablemente sea porque dejamos algún filtro. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo? Si yo me traigo lo que es la semana y empiezo a filtrar la información, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son o en qué semana se dieron más bajas en Nuevo León, entonces, ¿cómo le hago? Entonces, empiezo a mover la información. Tengo las semanas y tengo los estados. Ya tengo toda la información que necesito. Ahora tengo que empezar a manipular. ¿Qué quiero saber? ¿Cuántas bajas o cuál es la semana con más bajas en Nuevo León? Entonces, voy a mover mis datos. Lo puedo mover hacia abajo de esta forma. Abajo de estados se empieza a presentar la información de estas características donde me desglosa por estados, por semana. Si yo quiero por semana, por estados, simplemente voy a invertir la composición de los datos. Entonces ahí tengo semana 1, semana 17. Entonces lo más correcto es que yo me vaya, si nada más quiero sobre un estado, pongo los filtros, los estados en los filtros, selecciono el filtro, en este caso de Nuevo León. Por aquí está Nuevo León, le doy aquí, le doy en aceptar y ya me dice el número de bajas porque ya lo teníamos ordenado, si ustedes recuerdan lo hicimos antes. Entonces ya tenemos que en la semana 3, 2 y 3 fue cuando más bajas se tuvieron en el estado de Nuevo León. Entonces ya aquí es como podemos obtener la información, que también si quieres presentar un reporte puede ser de esta forma, ¿no? Nuevo León y ya pones aquí la información y ahí tienes los subtotales. Entonces todo depende de tú cómo quieres organizar la información, pero es bueno que aprendas todo cómo se mueve de forma dinámica la información para presentar ese reporte, ¿vale? Entonces vámonos al último punto. Si tienen dudas, aquí abajo, aquí los estoy leyendo, ¿vale? Se puede ordenar, nos dice aquí Ángel Martín, se puede ordenar para ver cuál tiene más y cuál tiene menos. Sí, es lo que hicimos hace un momento, que fue ordenar esta información para ver cuál tiene más o cuál tiene menos. Vamos a quitar la semana, simplemente lo deslizo así, me quedo con los estados, le pico aquí donde dice etiquetas de fila, aquí puedo desfiltrar la información, simplemente le doy borrar filtro y para poder ordenar cuál es el estado que tiene de mayor a menor, lo que se debe de hacer, si ustedes le dan aquí o le dan por aquí o le dan aquí y le quieren dar aquí donde dice ordenar, no lo va a hacer, te marca error. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es seleccionar los datos. Así. Le das aquí, seleccionas solamente los datos y le das a ordenar de menor a mayor, de mayor a menor. Vamos a ver de mayor a menor
y listo, ya me he ordenado y me dice, miren, en este caso el Estado de México es el que tiene más bajas, después Nuevo León, ¿vale? A simple vista fue el primer número que por ahí vi, que fue Nuevo León, pero el que más tiene es Estado de México, ¿vale? ¿Ustedes cómo van con su archivo? ¿Cómo van con su tabla dinámica? Espero que bien, pero bueno, vamos a seguir para ya finalizar con este ejercicio. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos al último paso, que es bajas por puesto, y vamos a obtener una gráfica. Nosotros nos vamos aquí a la parte de la base, quito, ya no quiero saber sobre los estados, ahora voy a buscar el puesto, y por aquí tenemos uno que dice puesto, entonces lo voy a arrastrar a mis filas, y aquí tenemos muchísimos puestos, ¿vale? Muchísimos puestos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que simplemente vamos a ponderar, vamos a seleccionar la información, vamos a rankear, le vamos a dar aquí, le vamos a dar en ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Y aquí tenemos la información lista, ¿no? Ya sabemos cuántos son los puestos, entonces ya podemos hacer una gráfica. Para hacer, si graficamos esto, simplemente le damos aquí en seleccionar, le damos en insertar y le damos a dar aquí donde dice insertar gráficos recomendados, y aquí podemos seleccionar uno que dice columna agrupada, que es el que nos recomienda, le damos en aceptar, pero nos da esta información que se ve muy mal, se ve muy mal, la verdad es que no funciona, ¿vale? No nos ayuda en nada esta información. ¿Qué es lo que yo recomiendo hacer aquí? Primero borra este gráfico y vamos a ver los más representativos. Vamos a hacer aquí, si te das cuenta, son 211, luego tenemos 94, luego tenemos 80 y después tenemos otros puestos que, bueno, al final son, entre todos nos suman 37. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Primero copiar tu tabla, control C, o solamente los datos de la tabla dinámica, ¿vale? Control C, y simplemente le damos aquí a un lado, control V, así lo hacemos, y pues yo aquí le voy a poner en la categoría de otros, ¿vale? Eso te va a ayudar muchísimo para poder hacer unos buenos reportes. Lo que vamos a hacer ahora es otros, pues vamos a hacer igual aquí, vamos a poner una suma y simplemente seleccionamos los datos de esta forma. Vamos a hacer la suma, en este caso eran 37, entonces simplemente colocamos aquí 37 y lo demás pues ya no nos interesa. Si es que alguien nos pide qué puestos son esos otros, pues ya simplemente podemos llevar por ahí nuestra tabla de cuántos esos son en un archivo de anexos, ¿no? Aparte. Entonces tenemos aquí 37. Ahora sí, ya podemos graficar correctamente. Vamos a ponerle aquí puestos. Y luego le ponemos aquí bajas. ¿Vale? Esto es de lo que estamos hablando. Vamos a darle un breve formato a esta tabla. Simplemente le damos aquí formato de tabla. Vamos a ponerle por ahí así, simplemente para que nos dé un formato rápido. Y lo que vamos a hacer es darle en insertar así seleccionados. Le vamos a dar en gráficos recomendados. Nos da 3 opciones estupendas de gráficos. Vamos a ver esta, le damos en aceptar y ya tenemos graficado por puestos y simplemente vamos a darle clic derecho, agregar etiquetas de los datos y ya tenemos aquí el número de bajas por puestos. Ya esta gráfica ya la podemos presentar en donde sea. Bueno, ya es mucho más presentable, ¿no? Tenemos los más representativos y uno que dice otros, donde hay muchísimos puestos que pues no son muy relevantes para el tema de un análisis de bajas, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí dice vendedor 2 es el que más está con bajas. Luego vendedor 2, hedor 1 es algún puesto por ahí. Hay que ver si está bien escrito, si no tenemos que modificar algo. Luego gerente, tenemos también muchas bajas y otros apenas 37. Entonces, esta información es muy importante para ustedes. Bueno, esta presentación de la información es muy importante a partir de las tablas dinámicas, ¿vale? Todo esto es lo que tenemos que revisar. Esta es la esencia de las tablas dinámicas. Para esto nos sirven. Si nosotros queremos que esta información nos lo muestre, no solamente así, sino como
como porcentaje, podría ser. Nos vamos a la parte de valores, aquí hay un botón, le damos hacia abajo y le damos en configuración del campo y le damos aquí tenemos si es suma, si es una cuenta, si es un promedio, etcétera. Lo que nosotros queremos, por ejemplo, que nos dé la cuenta, que nos dé el máximo, el mínimo, el producto, o si nosotros queremos que nos dé los valores en porcentaje para hacer más rápida la información, le damos aquí y le damos en porcentaje del total general, le damos en aceptar y ya nos lo dio como porcentaje. ¿Se dieron cuenta? Simplemente le quitamos aquí algunos decimales y listo. Ahora ya sabemos que vendedor 2 es 50% del total de las bajas. Entonces, eso es una forma muy buena de cómo manipular la información, de cómo empezar a hacer análisis a partir de las tablas dinámicas. Y bueno, pues es algo que nosotros empezamos a trabajar, que podemos empezar a explorar. Esto es como un paso 1, el nivel 1 de tablas dinámicas, pero todavía nos queda un largo camino para poder empezar o para poder dominar tablas dinámicas, filtro dinámico. Hay muchísima información, seleccionamos la tabla, damos aquí en analizar, está acciones, por ejemplo, borrar, seleccionar, mover la tabla dinámica, gráficos dinámicos que vienen aquí. Entonces